seguimos charlando con la economista Patricia Goto. Patricia, en términos de inflación, estuviste hablando al cierre del bloque anterior de que se están dando algunas señales de alerta que es importante también siempre tener en cuenta. La inflación, según los registros del Banco Central, todavía se establece dentro del rango meta, pero de a poco también se están prendiendo alarmas, sobre todo en los precios de los alimentos. ¿Cómo estás viendo, Patricia, esta evolución? Se habla de rubros volátiles y de una transitoriedad dentro de lo que sería el aumento de estos precios. Sin embargo, desde hace varios meses ya que estamos viendo esta presión sobre todo de frutas y verduras. ¿Cómo te parece que va a seguir evolucionando el tema y cuáles son los riesgos o señales de alarma que estás identificando? Bueno, sí, si bien la inflación todavía está en niveles dentro del rango meta del Banco Central, está por encima de las expectativas que teníamos para este año. Es decir, estamos viendo una aceleración de precios a una velocidad un poco más rápida de la que esperábamos para el 2024 y eso un poco genera cierta preocupación, sobre todo si miramos la actuación de la política monetaria que estaba en términos de flexibilización de la tasa de política monetaria, ¿sí? Si bien el componente que está explicando hoy esta aceleración de precios es el componente de alimentos, que tiene una incidencia relevante dentro de lo que es el IPC en Paraguay, vemos de que también hay otros rubros que están acompañando esta dinámica a un ritmo más lento, pero que igualmente hay que empezar a identificarlos, ¿no? Si miramos el componente de alimentos puntualmente, estamos hablando de un crecimiento en torno al 10% respecto al año pasado. Si miramos a la interna otra vez, estamos hablando de frutas y verduras puntualmente que han tenido un crecimiento significativo en torno al 30% si lo comparamos con el año pasado, y también otros alimentos que de igual manera están también presionando a la canasta, como por ejemplo los productos lácteos, la carne, los cereales y demás que también están mucho más elevados de lo que refiere a los niveles del 2023, ¿no? Ahora, si miramos los demás bienes de la canasta, puntualmente vemos con preocupación aquellos bienes importados que de alguna manera absorben de forma directa lo que es la suba del tipo de cambio, ¿sí? En Paraguay estamos observando una depreciación del tipo de cambio también más acelerada de lo que se esperaba para el 2024 y eso tiene una incidencia casi inmediata, por decirte, en lo que es el desempeño de la inflación, ¿sí? En el último mes, puntualmente, los registros del Banco Central ya hablan de suba de precios en aparatos electrónicos, lo que es venta de vehículos y demás, que de alguna manera reflejan esa suba del tipo de cambio de la que hablamos. Entonces, ese factor puntualmente podría llegar a ser un poco más persistente en el tiempo y sí podría generar una señal de alerta para la política monetaria, más allá de los alimentos que sí están ligados a factores que son más estacionales y que tienen que ver con factores exógenos como el clima y donde la política monetaria no tiene mucha incidencia o mucho margen de actuación. Así que creemos de que la atención debe estar más por el lado de lo que es la moneda norteamericana, de lo que es el valor del dólar a nivel local y de cómo eso puede trasladarse a la canasta de bienes de Paraguay. Patricia, ¿y el ajuste del salario mínimo podría, en términos estadísticos, presionar un poquitito dentro de lo que sería, por ejemplo, el mes de julio, teniendo en cuenta lo que es la incidencia de los ajustes salariales en otros precios o no? Realmente el ajuste del salario mínimo tiene poca incidencia sobre los resultados finales de la inflación. Sí, eso por una dinámica que por un lado ya se cuenta, ya se incorpora dentro de las expectativas debido a que la suba del salario mínimo está reglamentada bajo una ley que ya hace un poco más predecible esta suba, y también porque el porcentaje de trabajadores que hoy ganan el salario mínimo es relativamente bajo. Entonces, finalmente la incidencia sobre otros precios es bastante baja, ¿sí? Y la suba, recordemos de que está ligada un poco a la inflación interanual, entonces estamos hablando de una inflación en torno al 4%, que tampoco es un porcentaje demasiado elevado o que represente ciertos riesgos sobre otros precios. Si miramos con más preocupación el costo de otros productos que sí pueden estar ligados a factores que pueden llegar a incidir de manera más importante, como hablábamos del tipo de cambio que sí afecta a otros insumos de la canasta.
Lo que sí, Patricia, es un análisis que hacemos periódicamente y siempre me parece válido renovarlo, es que se está dando un cierto deterioro en el costo de vida, o sea, hay mucha gente que tiene ingresos bastante limitados y la suba de los alimentos principalmente les afecta muchísimo. Siempre cuando hablamos de inflación hablamos de una canasta bastante promedio que no es representativa puntualmente de ningún segmento, pero cuando vemos el aumento de los precios de los alimentos en términos como los que estamos viendo recientemente, evidentemente esto también afecta a los que ganan menos. Sí, así mismo, la inflación podemos analizarla desde varios puntos de vista, ¿no? Por el lado de la política monetaria, como mencionábamos recientemente, probablemente la suba en el componente de alimentos no represente un riesgo significativo y no demande una acción inmediata de la política monetaria, porque la incidencia que tiene esta es muy limitada sobre los factores que afectan los precios de los alimentos puntualmente. No obstante, desde el punto de vista del consumidor, de las familias, del poder adquisitivo de los hogares, claramente es un factor de riesgo porque, bueno, sabemos de que el alimento es un componente, probablemente el componente más importante dentro de la canasta de consumo de cualquier familia. Entonces, el impacto es inmediato. Probablemente todas las acciones que se tengan que dar respecto de políticas públicas sobre este tipo de fenómenos tengan más que ver con los ajustes de los ingresos de los trabajadores que sí puedan cubrir este tipo de suba de alimentos, que básicamente es incontrolable, como decíamos, porque dependen de factores exógenos. Entonces, las políticas deberían estar orientadas a formalizar a la mayor parte de los trabajadores, que sabemos que la tasa de informalidad de Paraguay es importante. Entonces, eso hace de que los trabajadores no estén protegidos sobre estos fenómenos. ¿Sí? Los ajustes de salarios deben darse conforme vaya moviéndose la inflación y es algo que en general no se observa en la economía paraguaya. Así que vemos por ahí un gran desafío para los próximos años para poder justamente cubrir a los trabajadores de este tipo de fenómenos que se dan. Y el deterioro, Patricia, del poder adquisitivo tiene también sus consecuencias en cuanto a la dinámica económica desde el lado del consumo, que para este año 2024 se esperaba también una dinámica bastante importante en este segmento en particular. Sí, efectivamente, es un fenómeno que vimos en el año, entre el año 2021 y 2022, donde esperábamos la reactivación del sector consumo, de todo lo que es el sector comercial luego de la pandemia, y eso se ha pospuesto debido justamente a las altas tasas de inflación que teníamos en dicho periodo, ¿no? Es un fenómeno que podemos volver a ver en el caso de que esto persista, de que este fenómeno inflacionario persista. Igualmente estamos hablando de tasas todavía muy distintas a los que veíamos en ese periodo y también de factores determinantes distintos a lo que veíamos en el pospandemia. Así que es un riesgo a tener en cuenta. No obstante, todavía hay que ser cautos con el análisis y esperar unos meses más para hablar de otro fenómeno inflacionario. Claro, Patricia, cuando hablamos del consumo, creo que vale la pena también recordar que los datos del estimador de cifra de negocios, los últimos que se tenían, ya hablaban de un freno en el último mes. Habría que ver cómo termina el resultado del mes de abril, que sería el que se estaría publicando próximamente, y el índice de confianza al consumidor estaba teniendo una merma en cuanto a las expectativas económicas, estaba teniendo inclusive una mejor percepción de la situación actual que sobre las expectativas. Eso en cierto modo también sirve para ir prediciendo cuáles serían las tendencias en torno al consumo para los próximos meses. Sí, así mismo, hay que estar muy atentos porque el consumo es un sector muy dinámico y que absorbe de forma directa las expectativas. ¿Sí? Al ser las decisiones bastante rápidas, entonces esos pueden adaptarse directamente a la coyuntura que estamos observando. Y básicamente en los últimos meses lo que estamos viendo es un escenario monetario un poco más complejo de lo que se esperaba, ¿no? Con la suba del dólar y con la suba de los precios, eso hace de que el consumidor
consumidor tenga una posición un poco más cauta respecto del futuro y pueda llegar a incorporar en su decisión de consumo, ¿sí? Lo que estamos viendo igualmente son resultados muy alentadores para lo que es el sector comercial. Puntualmente las ventas vienen creciendo respecto del año pasado. Si bien el último mes mostró cierta desaceleración, igualmente estamos viendo una tasa de crecimiento cercano al 9% respecto al 2023. Es una tasa bastante importante y sobre todo en rubros donde no veíamos esa dinámica hace mucho tiempo, como por ejemplo lo son las ventas de combustible, que es un indicador muy bueno de lo que es la demanda interna. También todo lo que es prendas de vestir, electrodomésticos, en general están mostrando una buena dinámica y eso hace o refleja de buena manera lo que es el desempeño de la demanda interna que se espera sea muy bueno para el 2024. Patricia, ya lo estuviste mencionando, pero quería pedirte para enfatizar un poquitito la idea sobre el tema del dólar. Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en los Estados Unidos para saber si es que el dólar puede aflojar un poquitito. Entre comillas, mencionabas que estamos teniendo una depreciación del tipo de cambio de la moneda nacional, tal vez un poco mayor a lo que se había previsto inicialmente. ¿Qué te parece que podemos esperar con el tema del tipo de cambio, por lo menos para el corto plazo, Patricia? No hay, entiendo, alguna señal clara de que la fortaleza del dólar pueda reducirse mucho y esto también motiva a las intervenciones del Banco Central del Paraguay. Sí, efectivamente estamos viendo un movimiento del dólar bastante acelerado en el 2024. Si bien se esperaba una depreciación del tipo de cambio para este año, no esperábamos a estos niveles ni tampoco en el timing en el que se está dando, ¿no? En general, en el primer semestre del año, el dólar no muestra este tipo de repuntes, por lo menos en lo que veíamos en los últimos años. La realidad desde que Paraguay mostraba un comportamiento bastante cíclico en su tipo de cambio y eso ha cambiado un poco en el 2024 y es el reflejo también del cambio del contexto en el que nos estamos moviendo. Es muy importante siempre adecuar nuestras decisiones también en base al contexto, ¿sí? Y en ese sentido, lo que pasa en el escenario financiero internacional es muy relevante. Paraguay ya no es una economía aislada en términos financieros. Nosotros ya vemos de que las decisiones hoy, tanto de los empresarios, como de los agentes económicos están basadas ya en un análisis mucho más sofisticado que también incorpora lo que es el escenario financiero exterior. Y como sabemos, las decisiones en Estados Unidos no se han movido respecto también a lo que se esperaba, ¿no? Eso hizo o generó cierta distorsión que finalmente impactó en el valor del dólar a nivel global, ¿sí? En Paraguay mucho más fuerte, pero probablemente porque veníamos rezagados de años anteriores y hoy el tipo de cambio se está acomodando a lo que son sus niveles de equilibrio. La presión que observamos vemos tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, ¿sí? Lado de la demanda vemos importadores posicionándose en moneda extranjera, ya demandando la moneda norteamericana para realizar sus importaciones. Esto se ve reflejado también en los resultados del comercio exterior que muestra el Banco Central, donde vemos las importaciones creciendo a tasas importantes de 2 dígitos para muchos de los rubros que componen las importaciones en Paraguay. Y eso de alguna manera un poco confirma esa demanda más dinámica que está teniendo la moneda norteamericana en Paraguay. Y por el lado de la oferta, si bien el Banco Central está saliendo a intervenir bastante en los últimos 2 meses puntualmente, lo hace a través de las ventas complementarias de dólares, que son las ventas que se utilizan justamente para mitigar los picos que tiene la cotización del dólar. No así por el lado del Ministerio de Economía, que también tiene ingresos en dólares, eso estamos viendo niveles mucho más bajos de años anteriores y de alguna manera tiene impacto en lo que es la oferta de dólares a nivel local. Entonces, todos esos factores un poco determinan este rumbo que está teniendo el dólar y que en perspectiva podríamos hablar de que nosotros por lo menos esperamos de que se mantengan en niveles de 7.500 en los próximos
próximos meses, pero no más allá de eso, porque creemos de que es un techo de que el Banco Central va a cuidar, sobre todo teniendo en cuenta el efecto que esto tiene en la inflación. Así que hay que identificar un poco cuál es el techo mental que tiene hoy el Banco Central, como para decir esto representa un riesgo o no para los precios, que finalmente es la función que hoy tiene el Banco Central. Patricia, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos contar con tu participación siempre en este espacio. No, muchas gracias a ustedes, Eduardo, que estén bien. Un saludo.